Les damos la bienvenida al podcast 210 de Crónicas Gumba. El día de hoy, como es un podcast múltiplo de 5, tenemos un podcast de bitácora que tiene un tema especial, pero el que también aprovechamos para recordarles que tenemos reseñas escritas de juegos retro en nuestra página www.cronicasgumba.com. Con ustedes, Víctor Dalos. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. Y me acompaña. De este lado, César Rivera. A mí me encuentra en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. Empezamos con con las reseñas escritas. Vamos a hacerles un recuento corto de qué tenemos desde el último podcast de Bitácora, es decir, 5 reseñas escritas, para que ustedes se animen a escucharlas y nos dejen de pronto sus comentarios si los jugaron o si de pronto no los conocían, para que aquí lean algo al respecto. ¿Qué nos quedamos escuchando, don César, de estos, antes de, pues, una cortinilla, un espacio para que se pongan cómodos y escuchen sobre estos juegos retro? Dentro de estos juegos retos tenemos un juego que es una reunión de un montón de franquicias. Aproveché y vamos a escuchar de la banda sonora de Super Smash Bros. La canción de la banda sonora de Kirby, Dream Land. En www.cronicasgumba.com encuentran, aparte de estos podcasts que están escuchando, reseñas de juegos retro. Y los podcasts también los encuentran en el gestor que ustedes tengan. En iVoox, en Spotify, en Google Podcasts, en donde ustedes quieran escucharlos. Y si nos dejan reseñas, estrellitas, la forma de interactuar que tengan, nos ayudan muchísimo. Don César, entonces, 5 juegos, les vamos a hablar retros que están como reseñas escritas. En el último del que hablamos en el podcast anterior de Bitácora fue Dragon Quest 9, un juego de 10, y no nos salimos de las portátiles. Vamos a la Game Boy. Háblenos un poquito del primer juego del que vamos o escribimos en este Bitácora. Este va a ser un poquito monotemático porque me concentré en un descubrimiento, y es que tenemos muy poquitas reseñas de Game Boy. Y encontré la posibilidad de jugar varios títulos de la misma franquicia, así que voy a empezar con Teenage Mutant Ninja Turtles 1, Fall of the Foot Clan. Este es un juego que fue publicado en 1990 por Ultra Games, que era una subsidiaria, eh, una empresa fachada de Konami, que se creó para evitar que... Eso sonó algo ilegal, pero más o menos un Pero así poquito. funcionaba. Pues no estaban rompiendo una regla, una ley. Encontraron una forma de sobrepasar una restricción que tenían para lanzar juegos para Nintendo en esa época. Sí, había una restricción muy estricta de que solamente podías lanzar 5 juegos en las plataformas de Nintendo por año. Y era una restricción para que la idea era que las empresas trajeran lo mejor de lo mejor y no absolutamente todos los juegos que lanzaban en Japón. Y las empresas que eran lo suficientemente grandes creaban una segunda empresa con otro nombre y con una sede más pequeñita que tuviera presencia en Norteamérica, porque eso era importante, y a través de esa lanzaban juegos adicionales, otros 5. Entonces, la de Konami, ustedes van a encontrar muchos juegos en NES y en Game Boy que fueron lanzados por Konami o por Ultra Games, esta subsidiaria fantasma que se creó para esos fines. Este Fall of the Foot Clan es el primer juego para la Game Boy. Les decía que se lanzó en 1990. Eh, Fue, pues, precisamente en ese momento estaban en el furor del tema de las tortugas ninja. La caricatura estaba en absolutamente todos los lados. Konami dijo, no, tenemos que hacer algo, tenemos que producir. Ellos fueron los que se quedaron con la licencia y pusieron a todos sus equipos a trabajar en cosas lo más rápido posible.
Y eso de que lo más rápido posible se nota bastante porque el equipo se calcula que tuvo aproximadamente 6 meses para el desarrollo del juego. Lo que hizo que tuvieran que cortar esquinas en muchos elementos. Tiene una historia súper elemental que es: secuestran a Abril O'Neil, hay que rescatarla, punto. Que igual, pues por lo menos le pusieron unas imágenes y aquí y allá y entre misiones, como que hay un interludio que dice: hey, mire, no la encontramos aquí, ahora vamos a tal lado. Las tortugas, pues todas son, obviamente, por las restricciones de colores de la Game Boy, todas en teoría son iguales, pero normalmente se diferencian por el arma que manejan. En este caso eso no aplica porque todas las tortugas se controlan exactamente igual. O sea, Las armas tienen... se ve un monito de arma, pero funciona igualito. Exacto. Todas, por ejemplo, esta ataca con un choc, esta ataca con un palo de bow, pero tienen exactamente el mismo rango. Las disparan, el movimiento tiene los mismos cuadros de animación, tiene el mismo alcance, la misma velocidad, etcétera, etcétera. Y este es un juego de acción y plataformas en el que nos desplazaban de izquierda a derecha, eliminando a todo lo que se vaya apareciendo. Los enemigos los enemigos saltan por todos lados. Entonces es buena idea avanzar poco a poco para que no aparezcan y tengamos tiempos de reaccionar, porque pueden salir por cualquiera de los dos lados de la pantalla y no hay mucho tiempo de reacción. Pero todos prácticamente se mueren de un solo golpe. Se nota que fue diseñado como para un público más joven. Es relativamente sencillo hasta cierto punto, porque llega un punto en que se vuelve bastante complejo. O sea, hay un salto en la dificultad. Nos enfrentamos a jefes al final de cada misión. Los jefes son relativamente sencillos, excepto lo mismo, algunos al final. ¿Qué más les puedo comentar de ese juego? Hay relativamente pocas misiones. Si nos derrotan en cualquiera de las misiones, se llevan a nuestra tortuga, es como si la secuestraran, pero no tenemos ninguna forma realmente de rescatarlas. Entonces las tortugas realmente funcionan como vidas. Tenemos 4 vidas y son personajes prácticamente intercambiables. Visualmente no es tan llamativo, los personajes son de buen tamaño. Prometedor. Sí, los personajes son de buen tamaño, pero precisamente como las dimensiones de la pantalla eran muy reducidas, por ejemplo los saltos se sienten como saltos muy, muy rápidos. Es cumplidor en muchos aspectos, pero no hay muchos elementos para destacar. Tal vez lo más importante, lo más llamativo, es la música, porque hicieron un muy buen trabajo llevando algunas de las canciones de la serie y otras originales al juego, y suena bastante bien. No, y aparte que es el primer juego de Game Boy, entiendo, de una franquicia que en su momento era pues de lo más famoso. Sí, y vendió bastante bien. Incluso en este momento es relativamente sencillo conseguir los cartuchos sueltos a un precio bastante razonable. Y de pronto no es lo mejor del mundo, pero pues tampoco es ningún desastre. Usted lo jugó en la colección Kawabunga, ¿cierto? Yo lo jugué, fue a través de la Kawabunga Collection, un juego que salió que tiene como 13 títulos diferentes de Tortugas Ninjas publicados por Konami, que salieron recientemente en múltiples plataformas. Ya ahí no duele mucho probarlo porque ahí vienen unos juegos que son excelentes, entonces este es como un adicional. Exactamente. Listo, entonces no salimos o no abandonamos las portátiles, vamos a la Game Boy Advance. En este caso les voy a hablar de un juego de rol que es un poco desconocido, según, pues yo pensé que mucha gente lo conocía, pero... eso no es un poco desconocido, es muy desconocido. Yo nunca lo había escuchado. Se llama Riviera de Promised Land. Y me enteré yo que no era muy conocido porque hace poco, yo lo jugué en su momento por allá en el 2005, 2006. Este salió en el 2005 para América, un año antes en Japón. Fue publicado por Atlus y tiene una particularidad, y es que es un port mejorado de una versión de WonderSwan. Esa fue una consola que sacó Bandai por allá en Japón, no tuvo mucho éxito y trataba como de dar como unos primeros pasos de consolas portátiles parecidas a los celulares que ya estaban empezando como
a tener algunas características de opciones para videojuegos. Entonces lo que hicieron fue simplificar mucho las mecánicas de un RPG por turnos. La exploración, por ejemplo, se da en pantallas estáticas en donde nuestros personajes están ahí representados muy bonitos, ellos chivis, coloridos, con una imagen estática muy bonita también, pero para moverlo o interactuar con algún cofre, sencillamente tenemos que iluminar como un comando y ahí nos dicen abrir el cofre y encontramos algo, o es una trampa o algo así. Es bastante simplificado. En los combates incluso también pasa lo mismo. Solamente nos salen los enemigos y nosotros solo podemos seleccionar el arma con la que van a atacar, pero no a quién van a atacar, ni el área donde atacan, porque se supone que por defecto eso ya está ahí definido. Llevamos solo 4 ítems y la historia es un tema aquí de unos ángeles que están protegiendo una isla, una tierra sagrada que se supone que hace muchísimos años fue abandonada por los dioses y ahora parece que los demonios están volviendo y ellos tienen que defenderla. Ahí hay un tema ahí de que surge una raza de humanos, entonces hay como un cierto tire y afloje porque no se sabe si realmente, pues qué está pasando aquí, por qué los demonios regresaron aquí a esta tierra que se suponía que estaba bendita y protegida. Yo, ¿por qué recordé este juego? Porque precisamente muy poco tiempo antes de escribir esta reseña anunciaron un remake que se lanzó o se va a lanzar en el 2024 en Japón y todavía no han confirmado fecha para Occidente, pero ya Atlus dijo que sí lo iba a traer por este lado y es una franquicia. Este fue el primer juego de una serie de 7 que pues llegaron a ser relativamente conocidos, pero entiendo yo este primero no lo fue tanto. Tuvo una versión mejorada que salió en PSP. La versión de PSP ya tenía voces actuadas, tenía el arte algo ajustado para una pantalla de mejor resolución, tenía algunas ayudas de vida, a pesar de que salió muy poco tiempo después de la de Game Boy Advance, sí se veía que tenía alguna diferencia. No se puede probar en más sitios, aparte de esos que les comento. WonderSwan, éxito si la consiguen. Game Boy Advance y la PSP no es tan caro. Yo incluso en su momento lo compré en un paquete de juegos y este venía ahí como en el grupito y por eso lo terminé. Riviera The Promised Land, un juego de Game Boy Advance de rol, gráficamente muy bonito, pero pues porque también te limita la interacción, que se lanzó por allá en el 2005. Listo, este fue un interludio para que nos hable entonces del segundo juego de Game Boy Advance de Game Boy, la original de la noche. Sí, señor. Volvemos a las Tortugas Ninja, la segunda entrega de esta franquicia para la Game Boy. Este juego fue publicado ya, ahora sí, por Konami, porque ya habían cambiado esas reglas de publicación, porque económicamente Nintendo estaba teniendo una dura competencia de parte de Sega, y entonces las empresas dijeron, bueno, nos trata mejor o mejor nos quedamos con nuestros nuevos amigos de Sega, que ya ustedes no son tan grandes dentro del mercado. Entonces cambiaron esas reglas. Ahora sí pueden lanzar los juegos que ustedes consideren. Y bueno, hubo una negociación. Y así llegó Teenage Mutant Ninja Turtles 2 Back from the Sewers para la Game Boy en diciembre de 1991. El juego anterior había sido de agosto de 1990. Entonces estamos hablando de un poco más de 12 meses de desarrollo. Eso significa que tuvieron tiempo para mejorar muchas de las cosas que de pronto se habían quedado cortas en el primer juego. Este conserva muchos de sus elementos, mejora algunas cosas y por alguna extraña razón daña otras. Entonces les voy a explicar brevemente el tema de la historia. Lo dañaron. La trama sigue siendo Avril O'Neil fue secuestrada, pero no se tomaron la tarea de poner esa historia dentro del juego, sino que la mandaron directamente al manual del título. La jugabilidad sigue siendo un juego de acción, plataformas en 2D, pero tiene algunos niveles que es más parecidos a los que hemos encontrado en otros juegos, más un beat 'em up en el que nos podemos mover como en una banda, estilo Streets of Rage o Final Fight, por poner algunos ejemplos, o los mismos juegos de las Tortugas Ninja 2, el 3 de NES o el 4 de Turtles in Time, así parecido. Hay algunos escenarios que son de esa manera.
Cambiaron algunos de los movimientos, los enemigos siguen apareciendo de manera constante, eh, a- se siguen eliminando de un solo golpe, pero subieron bastante el nivel de dificultad. Entonces por ejemplo, hay áreas en las que aparecen enemigos y aparecen enemigos y aparecen enemigos y yo no me puedo quedar quieto, que si me llego a quedar quieto, siguen ya saliendo los enemigos, o sea, son rondas infinitas, como el estilo de, por ejemplo, un Contra, que vuelven y aparecen y siguen apareciendo, y me obligan a avanzar, pero no tengo mucho tiempo de reacción. El juego se me hizo que es mucho más complicado, no al final un pico, sino que en general toda la curva es mucho más elevada. Empieza un poquito más arriba y termina muchísimo más arriba. Se me hizo más complicado progresar en este juego. Los jefes también, los patrones son diferentes. No hay mucho espacio para esquivarlos, pero sí hacen bastante daño cuando nos golpean. Una cosa que sí mejoraron bastante es el tema de las tortugas, porque ahora tenemos dos tortugas que son el estándar, que son Miguel Ángel y Leonardo, y tenemos a Rafael, que ataca más rápido pero tiene menor rango, como un píxel menos, y Donatello, que es un poquito más lento pero tiene mayor rango y entonces tiene un píxel más que Leonardo y que Miguel Ángel. Entonces se siente bastante la diferencia. ¿Y en qué afecta esto? Que ya las tortugas no son solamente vidas. Ahora, si muere una tortuga, efectivamente la secuestran, pero al final del nivel sí tenemos una oportunidad de rescatarlas. Si no es necesario rescatar, tenemos un minijuego en lo que lo que hace es que nos permite recuperar vida al final del nivel. Visualmente también es más llamativo. La música sigue siendo de buena calidad. En términos generales es un paquete un poquito más completo que el juego anterior. Sin embargo, tiene también bastantes problemas porque las mejoras no son significativas. Y por otro lado, las cosas dañaron algunas cosas, como por ejemplo el tema de la trama o el tema de la curva de dificultad, cosas por el estilo. Entonces tampoco es un paquete así de los mejores. Yo diría que es un poquito mejor que el título anterior, pero no por mucho. Este juego eh, ya no fue tan popular en cuanto a ventas. Todavía se consigue en Game Boy a un precio relativamente razonable, pero no es de los más baratos. No es como los otros que, hey, sí, 15, 20 dólares. No, este ya se empieza a encontrar solo en el precio, más o menos el mismo precio del juego original, o sea, nuevo. Entonces estamos hablando de palabras mayores, pero afortunadamente también se encuentra en este Kawabunga Collection que les mencionamos previamente, en el que está con otros títulos que vale la pena probar, y ese sí está disponible en todas las plataformas modernas que ustedes se imaginen. Teenage Mutant Ninja Turtles 2 Back from the Sewers. Bien, con eso hacemos otro intermedio para salir de la Game Boy y pasamos a un juego que es, con la música que escucharon al principio ya les da una pista. Es un juego que iba a ser una franquicia nueva, pero terminó siendo un spin-off o como, bueno, aprovechó un Dream Match. Es un Dream Match, sí, correcto. Exacto. Unió un montón de franquicias famosas de Nintendo y puso sus personajes a darse de golpes. Para quienes de pronto todavía no lo intuyen, el juego se llama Super Smash Bros. Es la primera entrega de la serie. Salió en Nintendo 64. Ya digamos que como... No exactamente al final, pues salió en el 1999 en Japón y en el 2000 para el resto del mundo. Pero pues ya se veía próxima a las siguientes consolas. ¿Qué hizo eso? Que si bien no es un juego que se siente corto si lo comparas con las versiones más actuales, porque empiezas solo con poquitos personajes, llegas a un máximo de 12, tampoco es que haya muchos escenarios, pero las mecánicas básicas están ahí y son, digamos que muy divertidas. Se trata, para quienes no lo conocen, de empujar a los contrarios de las plataformas en donde estamos, y la idea es tener sobrevivir una cantidad de tiempo o eliminar más vidas del contrario. Yo puedo elegir pues cuál es el método de victoria pues aquí. Y la idea, si hay una historia aquí detrás, se supone que esos personajes de Nintendo son como juguetes, porque hay una mano que es como el coleccionista que quiere como ponerlos en donde no son, y así es que pelean nuestros personajes. Está Kirby, Mario, Donkey Kong, Link, Samus,
Fox McCloud. Entonces eso fue lo que lo hizo realmente famoso. Yo lo jugué bastante, pero no tanto, pues ya estaba grandecito cuando salió. Y con el grupo de amigos que yo tenía, con los que jugábamos Nintendo 64, digamos que ya se había empezado como nos espaciábamos mucho más nuestras sesiones de juego. Y normalmente jugábamos mucho Mario Kart o GoldenEye. Entonces este juego, si bien lo probamos, nos divertimos bastante, no lo disfrutamos tanto. Jugamos de pronto Pero los uno, posteriores. un punto positivo y era que normalmente los juegos de pelea eran siempre de dos jugadores, pero como este soportaba hasta cuatro personas al mismo tiempo, yo lo jugaba bastante, eran esos sitios de alquiler de por horas, que iba uno al sitio y Ujú. decía, venga, póngame, ¿qué tiene? No, como 25 PlayStations y 20 están jugando FIFA, 3 están jugando Dragon Ball y 2 están jugando cosas aleatorias. Pero siempre tenían uno o dos Nintendo 64 por ahí sin ningún juego en ese momento. Entonces ahí era donde uno les decía, no, vamos a jugar una hora de Smash o una hora de Mario Kart. Y ellos tenían siempre los cuatro controles. Entonces era muy divertido porque ahí sí podíamos participar en peleas todos al tiempo. Sí, y esto pues fundó una nueva franquicia que terminó convirtiéndose por algún motivo en franquicia competitiva, aunque Nintendo no quiera, pues la gente lo ha tomado muy en serio. No, yo estoy de acuerdo con Nintendo. Esto no debería ser como City. Uno de los grandes atributos del juego es que tienen como bastantes ítems y eso aumenta la aleatoriedad del combate. Y a mí eso me gusta, que los niveles también tengan como diferentes, son niveles como de plataformas, pero entonces hay unos que tienen muchas plataformas verticales o tienen muchos espacios para caerse y hay otras en las que el escenario interactúa y sube la lava y cosas por el estilo. Y cuando le quitan todo eso y lo ponen a luchar uno contra uno en el escenario más genérico del mundo, que es solamente una sola Sin plataforma ítems. plana, sin ítems, a mí yo personalmente casi no dejé de disfrutar el siguiente que sí tuve, este solamente lo probé por horas. El siguiente que tuve que fue Melee, cuando lo empezaron mis amigos a jugar de esa manera, yo le saqué el cuerpo. Listo, ese fue Super Smash Bros. De Nintendo 64. Si quieren ir a leer, seguro que este lo jugaron muchos. ¿Y se consigue? Sí, curiosamente los juegos de Nintendo 64 hace un par de años subieron de precio, pero otra vez como que se volvió a estabilizar eso. Entonces sí se consigue, aunque pues es de esos que todavía sigue siendo algo costoso. Y estamos esperando si Nintendo se anima a sacarlo en el paquete de expansión de su sistema online para Nintendo Switch. Por algún motivo no está ahí. Sí se consigue, aunque si tienen posibilidad de jugar los más modernos, pues van a notar que son bastante mejores. Terminemos entonces, don César, con la última entrega de estas tortugas del día de hoy para la Game Boy. Y la última entrega de las tortugas en general para la Game Boy, porque ya los siguientes juegos no estuvieron ni a cargo de ni Konami ni están disponibles para la Game Boy, se pasaron a la Game Boy Advance. El tercer juego para la Game Boy salió varios años después, en 1993, específicamente en noviembre del 1993. Ya la franquicia no era tan popular, ya los cómics, la serie animada estaba en sus últimas temporadas, las películas de acción, incluso la tercera había sido bastante floja. Los juegos todavía tenían una buena reputación porque los últimos habían sido bastante interesantes, los últimos beat'em ups. Konami entonces dijo, no, pues aprovechemos, hagámosle un último impulsito, lancemos un tercer juego y este se llama Teenage Mutant Ninja Turtles 3. Y se me olvida siempre el subtítulo. Teenage Mutant Ninja Turtles 3 Radical Rescue. ¿Y por qué se llama así? Porque la historia es un poquito más... sigue siendo sencilla, pero es un poquito más compleja, por así decirlo. La idea es que nuestro protagonista está por fuera comprando pizza cuando secuestran a Abril O'Neil, al maestro Splinter. Las tres tortugas que estaban disponibles van y tratan de rescatarlos y también terminan secuestradas. Entonces cuando uno empieza el juego, lo empieza solamente con un protagonista que es Miguel Ángel. Y no es un juego de acción o beat'em up, sino es un juego más parecido, es acción y plataformas, muy parecido a la franquicia de Metroid. ¿Y por qué? Porque cada una de las tortugas tiene una habilidad especial.
Entonces con el que empezamos, que Miguel Ángel, puede utilizar los chacos como para flotar un momentico en el aire, y hay que navegar un mapa interconectado en el que vamos buscando los villanos para conseguir las llaves o tarjetas de acceso para rescatar a las otras tortugas, y esas otras tortugas, al tenerlas en nuestro equipo, lo que hacen es que nos dan otras habilidades especiales que nos permiten navegar de otra manera o acceder a áreas que antes estaban restringidas. Entonces Leonardo permite perforar a través de rocas, Rafael se mete dentro de su caparazón y funciona como cuando Samus se vuelve bolita en el juego y puede pasar por espacios estrechos. Y Donatello nos da la capacidad de escalar por las paredes, subir por las paredes, entonces puede acceder a áreas más altas que antes no teníamos la disponibilidad. El combate, muy sencillo, sigue siendo atacar con el arma, casi todo se muere de un solo golpe. Tenemos una barrita de vida y podemos mejorar esa barrita de vida si conseguimos las mejoras necesarias. Es un poquito complejo navegar el mapa dentro del juego, porque tenemos acceso al mapa y el mapa hace el ejercicio de ponernos como, hey, estos son los puntos donde hay cosas importantes, pero no nos muestra las conexiones. Entonces es un mapa realmente muy apretado, donde todo está como conectado con todo, pero realmente no existen siempre rutas para acceder de un lado al otro, y no sabemos si esa barrita horizontal se conecta con la que está abajo o con el que está a la derecha hasta que no llegamos a ese punto. Entonces es difícil planear rutas y cosas por el estilo. El juego no cuenta con salvado, no hay áreas donde se pueda salvar, sino que cuenta con una serie de passwords. Entonces cada vez que hacemos un evento importante o cruzamos una puerta o nos vamos a enfrentar a un jefe, si ponemos pausa o vamos a ese mapa, nos dan el password para que podamos continuar de esa manera. Es relativamente complicado, sobre todo los jefes. El primer jefe es una verdadera pesadilla, porque hay que aprenderse muy rápido el patrón, y al principio del juego tenemos muy poquita vida. Al final también hay un pico de dificultad, porque hay como un boss rush que nos toca contra el siguiente jefe y el siguiente jefe, o sea, volver a repetir todos los jefes. Entonces pues ya tenemos más vida, pero de todas formas es bastante complejo. Pero pues eso se mitiga en parte con el tema las gráficas, los personajes los volvieron más pequeños para que sea de verdad un poquito más fácil explorar. La música también me pareció bastante buena. Es un juego que es un paquete bastante completo. Yo diría que es muy adelantado a su época, en el sentido de que hay la exploración y es un Metroid. Y esto salió antes de Symphony of the Night y salió prácticamente al mismo tiempo que el Super Metroid. Ya tenía experiencias de juegos anteriores como el Rygar de NES o el tema del Metroid también de la Game Boy. Pero es bastante buen juego. Y como salió casi no al final de la vida de la consola, pero por lo menos en el momento en que ya la gente no estaba comprando los títulos de manera masiva, y esto es anterior a que Pokémon hiciera explotar la consola nuevamente, no se vendieron tantas unidades, y conseguirlo en formato físico, el juego original, es ridículamente caro. O sea, un juego suelto, solo el cartuchito está rondando los $70. El juego con caja vale casi $800, y si consiguen una copia nueva está más o menos en los $1,800. Entonces, afortunadamente también hace parte de esta Kawabunga Collection que ya les hemos mencionado varias veces, porque es un juego que vale la pena probar. La verdad, es muy entretenido, y esta es una forma muchísimo más económica de acceder al título, con las respectivas mejoras que trae esa Kawabunga Collection. Bien, con eso entonces los invitamos de nuevo a ir a leer reseñas retro allí en la página. Tenemos más de 400 en este momento, y vamos a la segunda parte del podcast de hoy, en donde tenemos un tema aprovechando un remake, varios remakes famosos que están saliendo por estas fechas. Les vamos a hablar de algunos de los que tenemos en nuestra página y en nuestro podcast, y los vamos a dejar escuchando
compuesto por Hiroshi Kikuta, de la banda sonora de Trials of Mana, Meridian Child. Como les anticipaba, vamos a hablar de remakes, pero antes de que empecemos a hablar de ellos, sí me gustaría, don César, que nos diera un pequeño brochazo para aquellos que de pronto no están muy familiarizados con los términos, porque sí que hablan de refritos, pero entre los refritos pueden caber más de una cosa. Caben remasters, caben reboots, caben remakes. Nosotros particularmente vamos a hablar ahora de remakes. Sí, efectivamente esos tres son como las tres categorías más importantes: remaster, remake y reboot. Un remaster es el mismo juego que se lanzó hace X cantidad de años, a los que los desarrolladores les mejoran las gráficas, pero conservan todo lo demás de manera intacta. La jugabilidad funciona igual, el movimiento de los personajes funciona igual, de pronto le dan algún nuevo esquema de control, pero pues esencialmente son los mismos movimientos. La música, la trama casi siempre son en su totalidad iguales, y lo que hacen es solamente una manito de pintura para aumentar la calidad de las texturas, o hacer que no se vean tan pixeladas las cosas, o que funcionen en una resolución más alta, o que funcionen en pantalla anchas. Normalmente son retoques visuales exclusivamente. Entonces, un ejemplo claro es el que se lanzó relativamente hace poco, el de el Tomb Raider 1 al 3 HD Remaster. Lo que hicieron fue que simplemente retocaron las gráficas, e incluso tienen la posibilidad en algunos de estos remasters, de con un solo botón cambiar los gráficos originales. Como toda la jugabilidad y todo el movimiento es igual, pues solamente es cambiar, digamos, la forma como se visualiza. Eso, un remaster. El siguiente nivel es un remake. En el remake ya no solamente ajustamos el tema gráfico, que normalmente se reconstruye desde cero con un nuevo motor, con modelos de personajes de mucho mayor cantidad de polígonos, con texturas de alta resolución, con muchos efectos adicionales, boom mapping y mejores fuentes de iluminación y cosas por el estilo. Pero adicional a eso, se modifican algunas cosas dentro del juego. Por ejemplo, se puede modificar la historia, se pueden agregar elementos, se pueden quitar elementos problemáticos, se pueden contar de una nueva forma, se le crean nuevas cinemáticas, se cambia de alguna manera la historia, se ajusta la jugabilidad. Pueden ser ajustes pequeños, como lo que vimos cuando les hablé en la reseña de Crisis Core, en el podcast 208, que movimos esto aquí, es más fácil esquivar, es más fácil hacer este movimiento, se agregó un movimiento nuevo. Pueden ser cosas pequeñas o pueden ser cambios drásticos, por ejemplo como lo que vemos en una franquicia como el Resident Evil 3 Remake, que es, cambiamos la cámara, la luz, mejor dicho, toda la forma como se juega el título. La música, normalmente se le agregan voces. Es un cambio drástico en el juego. Eso es un remake. Y la tercera opción, que es normalmente un reboot o un relanzamiento de la franquicia, es que vamos a hacer un juego completamente nuevo, pero que se va a llamar como el mismo juego del tema original. Por ejemplo, como sucedió en Doom del 2016, que en teoría era Doom 4, pero en realidad está volviendo a contar la historia desde el principio. Entonces es nuevas gráficas, nueva jugabilidad, nuevo absolutamente todo, y es una nueva historia, pero con el mismo título del juego original. Perfecto, entonces ya con esta explicación, que yo sí agradezco un montón, porque siempre escucho refritos metidos dentro de la misma bolsa y eso no me parece que sea tan así. Y vamos a empezar entonces. No sé si usted tiene por allí un primer título del cual hablemos, y como acostumbramos en estos podcasts, le vamos a ir nombrando uno a uno, y creo que tenemos como 5 o 6 que alcanzamos a comentar el día de hoy.
Listo. Yo tengo 3 títulos efectivamente, pero voy a empezar con una mención honorífica. Mi mención honorífica es para Shadow of the Colossus, un juego que nosotros reseñamos en el podcast 55.3. Este es un remake, pero sobre todo la mayor cantidad de los cambios fueron visuales, por eso es un remake que está ahí en el borde casi remaster. Y es un remake que viene de la PlayStation 2, de un juego que ya tenía un remaster para PlayStation 3, y aquí reconstruyeron todo el tema de los gráficos, pero conservaron la jugabilidad casi igual. Entonces por eso no lo consideré como un remake, pero es un excelente juego que les recomiendo que prueben. Y de paso vayan y escuchen nuestro podcast, es el 55.3. Ahí están nuestros archivos. Ahora sí, mi primer remake es el remake de Resident Evil 2. Se llama así, solamente Resident Evil 2. Y los otros nos tocó distinguirlo por el año. Resident Evil 2 salió en 2019 y entonces por eso aquí así se le llama Resident Evil 2 del 2019. ¿Listo? Ese es el primero que les quiero mencionar. Lo desarrolló directamente Capcom. Es una reconstrucción de cero de todo el título. El juego original utilizaba cámara fija y modelos poligonales relativamente de alta cantidad de polígonos para la época. Es un juego de PlayStation 1 originalmente, también salió en otras consolas, pero tenía muchísimas limitaciones. Aquí lo que hicieron fue que lo reconstruyeron todo en el Resident Evil Engine, que es un motor que está utilizando con frecuencia Capcom. Le pasó la cámara al hombro al personaje, un poquito cerquita para sentir esa sensación como de claustrofobia. Eso nos permite ser muy precisos en el apuntado. Entonces también modificó la resistencia de los zombies, reconstruyó toda la estación de policía donde sucede una buena parte del juego, extendió un poquito algunas áreas para agregar elementos adicionales, mejoró también la historia, reconstruyó grabó todas las voces nuevamente, porque antes se parecía a una película de serie B, ahora es un poquito más serio. Igual le dejó algunos elementos de esos que uno llama campi o como ridículos, para que eso es parte del ADN de la franquicia de Resident Evil. Nosotros lo presentamos en el podcast número 73, primera parte, de octubre del 2019, y es excelente remake. Es uno de esos que uno dice, oye, hay que jugar el original o el nuevo. Se sienten muy diferentes, pero el nuevo definitivamente es una buena forma de aproximarse a la franquicia si no quieren devolverse tanto en el tiempo. Entonces esa es mi primera recomendación, Resident Evil 2 de 2019, o también conocido como Resident Evil 2 Remake. Y que ese Resident Evil 2 marcó como una senda de Capcom que ha sido muy exitosa. Se ven muy bonitos esos juegos, tanto que han estado disputando este tema de juego del año. Sí, de pronto el más débil de todos esos ha sido el Resident Evil 3 Remake, porque lo desarrollaron como muy rápido, redujeron algunas partes, como que cortaron esquinas en algunas, y la producción no ha sido tan buena, pero el Resident Evil 2 y el 4 han sido de excelente calidad. Perfecto, entonces con esto el primero de los remakes, y este sí que se nota porque la jugabilidad cambió un montón y además ya se consigue súper barato. Hay promociones en las plataformas digitales que lo consiguen súper barato. Yo que no soy muy, digamos que afecto a esta franquicia, he estado tentado más de una vez en ir a probar porque se ve muy bien. Voy entonces con el segundo título, el segundo remake del que vamos a hablar el día de hoy, y fue el del que escucharon la canción aquí en el intermedio, Trials of Mana. De ese también tenemos un podcast, está en el 87 en la segunda parte, y es un remake de un juego de Super Famicom que salió por allá en 1995 y se resistía a llegar por estos lados. Al final llegó una colección de Collection of Mana, que agrupó un juego de Game Boy, los dos juegos de Super Famicom, bueno,
el segundo fue Secret of Mana, ese sí salió por este lado del mundo, fue muy famoso, fue muy, digamos que alabado porque Squaresoft pasaba su experiencia en juegos de rol y la ponía un poquitico de acción, aunque su acción es un poquito lenta, porque nos pone una barrita por la que hay que esperar para que los ataques sean realmente efectivos. Y la siguiente entrega de la serie Mana, que empezó como un Final Fantasy Legends por ahí para este lado del mundo, no llegó aquí, no se encargaron de traducirla porque ya era el final de la vida de la Super Famicom. Entonces, Square incluso no estaba en los mejores términos para el final de de la vida de la Super Nintendo con Nintendo y por eso tampoco hicieron el esfuerzo. Ya en esta colección se dieron al trabajo de hacer una traducción, una localización y llegó con el título de Trials of Mana porque en Japón se llama Seiken Densetsu 3. Era el tercer juego de la serie Mana que posteriormente ha tenido varias entregas más. Legend of Mana salió en PlayStation, hay un Scarlet of Mana que salió por allí también en consolas portátiles y en celulares, hay bastantes entregas. Es un Y remake. hay uno anunciado, hay un juego nuevo anunciado para mediados del 2024. Uh-huh. El Trials of Mana toma la historia del juego de Super Famicom, los escenarios, digamos que en general, pero los adapta a un juego totalmente de acción en 3D, hack and slash, pero con muchos componentes de rol. Nuestro personaje sube de nivel, tenemos muchas misiones secundarias, tenemos algún tipo de decisiones, porque incluso al principio nos permiten, y eso es muy clásico de la serie Mana, es que no tienes la historia solo de un personaje, sino que vas conociendo la historia y teniendo como protagonista en algún momento a más de un personaje. En este caso hay 6, de los cuales puedes elegir 3, ver sus historias, ver cómo se interconectan y llegar al final. De hecho, no es un RPG excesivamente largo, con unas 20-25 horas se puede terminar. Es muy bonito, a mí me encantó el arte de este juego que no lo comenté, pero ustedes lo pueden jugar en Nintendo Switch, en PlayStation, en PC y se lanzó en abril del 2020 para todas estas consolas. El tema es que les decía que yo selecciono 3 personajes y veo sus historias y que no es muy largo porque precisamente lo que el juego quiere es que volvamos a probarlo, pero con otros personajes, conociendo otra historia y de pronto visitando otros sitios. Como diferencia del juego original, le agregaron unos niveles al final para que se integre un poco más la historia de nuestros personajes. Muy recomendado. De nuevo los invitamos a escuchar el podcast en donde hay mucho más detalles. Un tema aquí para anotar. Este juego no lo desarrolló, si bien es de Square y Enix y lo publicó. El desarrollador es una compañía mucho más pequeña que se llama Shin, al que Square le ha encargado varios juegos más pequeños. Este es como un doble A y eso se nota, es decir, no tiene ese gran presupuesto, pero eso no hace que se deje de ver bien y que sea muy divertido. Voy yo con mi segunda recomendación y una de las razones por las que decidimos escoger este tema para este episodio, y es que les voy a hablar de Final Fantasy VII Remake. Este título que se lanzó en el 2020, inicialmente en exclusiva para PlayStation 4, aunque después fue lanzado también para PC y tiene una versión para PlayStation 5, es una reconstrucción completa, o más bien una parte de una reconstrucción de el título original de Final Fantasy VII, que es del 1997. Entonces ese fue un juego de rol legendario que prácticamente abrió las puertas al género en América. Muchísima gente no le prestaba tanta atención. En Super Nintendo se lanzaron muchos juegos, algunos con algún éxito, diferentes niveles de éxito. Pero cuando salió Final Fantasy VII se llamó muchísimo la atención. Originalmente estaba en la PlayStation 1. Venía en 3 discos. Es un juego de rol relativamente largo para la época. Estamos hablando de casi 40 horas de juego. Con una historia profunda, con personajes llamativos. Y Square desde hace muchos años quería hacerle algún tipo de restauración, que no fuera solamente subirle la calidad gráfica. Querían tratar de hacer un remake, pero no tenían cómo. Decían que eso les salía muy caro
y los veteranos de la empresa dijeron no, nos toca ahora o ya definitivamente no vamos a ver esta reconstrucción. Y convencieron a los líderes de que eso se podía hacer con un presupuesto más grande si en lugar de lanzar un solo juego contando toda la historia, lo podían dividir en partes. Inicialmente no sabían cuántas partes iban a lanzar. Ahora parece que va a quedar la historia contenida en 3 juegos. La primera de esas partes es Final Fantasy VII Remake. La segunda parte ya salió al mercado y es Final Fantasy VII Rebirth, y habrá una tercera que nos tocará esperar otros 3 o 4 años por lo que estamos viendo, que debería cerrar la nueva trilogía. ¿Por qué es un remake? Porque todo está reconstruido de cero. El juego original de PlayStation 1 salió para PlayStation 4 con un motor gráfico en 3 dimensiones, con una cámara. El juego original utilizaba una cámara estática para utilizar fondos dibujados con personajes poligonales que se movían sobre el mismo. Los combates eran por turnos, con un sistema que se llamaba Active Time Battle, que nos permitía como llenar la velocidad de cada personaje, y elegíamos las acciones y ellos las ejecutaban. Tenía 3 estilos visuales diferentes: cinemáticas de una alta calidad, personajes chibi cuando recorrían el mundo, y personajes un poquito más de proporciones más realistas cuando estábamos en el combate. En esta nueva versión reconstruyeron todo eso. Todas las gráficas se utilizan los mismos modelos de personajes, que son muchísimo más detallados. Podemos explorar el mundo, tenemos la cámara en tercera persona, las áreas las expandieron muchísimo, porque en esta primera entrega solamente nos cuentan un pedacito de la historia. ¿Cuánto? La gente calcula que entre el 20 y el 25% del total de la historia, que alargaron algunos elementos. Y que cambiaron bastantes cosas. Cambiaron varias cosas, incluyendo la historia, porque la historia tiene por un elemento meta dentro de la misma historia, y es que el juego nos está tratando de contar lo mismo que nos contaba el juego original, pero cada vez que tratamos de hacer algo diferente o que va a suceder algo diferente, aparecen como unos espíritus que empujan a que la historia se cuadre a lo mismo que estaba sucediendo en el original del 97. Cuando nos desviamos por alguna razón, aparecen esos espíritus para evitar que nos desviemos realmente de la trama. Y esa es una representación que los desarrolladores dijeron: no, es que esos son los fans que quieren que contemos exactamente lo mismo, pero al final del juego la historia cambia significativamente. Entonces hay un cambio brusco al final de ese primer Final Fantasy VII Remake, que deja la puerta abierta para que suceda cualquier cosa en la segunda y la tercera parte. Entonces es un remake en toda regla. A muchos incluso le están pensando si esto realmente no es un reboot, pero no, es un remake que va a contar una historia basada en el primer juego, con los personajes del juego original, con las áreas del juego original, pero con su propia identidad. Entonces esa es mi segunda recomendación: Final Fantasy VII Remake. Lo que les digo, disponible en PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. El 2015 los medios se cayeron cuando se anunció el teaser de este juego, porque era muy se venía rumorando desde hacía muchísimo tiempo, pero no se veía que realmente hubiese como la intención o el presupuesto, y se nota que tiene mucho cariño y que le pusieron mucho cuidado en el tiempo de desarrollo. Bien, voy con mi segundo juego entonces, mi segundo remake de la noche. Yo voy a hablarles de The Legend of Zelda Link's Awakening. Es un juego que también tiene podcast, es el 86, está en la tercera parte. Este es un remake muy querido por los seguidores de The Legend of Zelda, porque Link's Awakening viene de la Game Boy. Y al pasar de estas gráficas con muy poquita capacidad técnica, píxeles más bien sencillitos, lo que hicieron fue reconstruir el mundo, y parecen todos juguetes, muñequitos, como gráficos que fuesen hechos con arcilla. Los calabozos los ajustaron, ya la cámara no se mueve por pantalla, sino que es un poquito más fluida, aunque busca que la experiencia, la
más o menos la perspectiva es parecida, las armas funcionan más o menos igual, aunque le dieron bastantes ayudas de vida también, el ritmo, el movimiento, la forma como nuestro personaje pues habla con los demás, algunos ajustes aquí y allá en la traducción. Está realmente muy cuidado. Yo personalmente tengo un apego bastante importante con este juego porque cuando lo jugué, este juego se lanzó a mediados finales del 2019, está en exclusiva para la Nintendo Switch. Mi hijo, pues que era más pequeñito que ahora, apenas estaba como empezando con esto de los juegos y me encantó mucho jugarlo con él porque él, pues como es tan bonito desde el punto de vista gráfico, se animó a él a dar vueltas y entonces yo lo dejé hacer lo que él quisiera, obtener muchas rupias por estar allí podando el césped y ya yo iba avanzando los calabozos, incluso él ya me pasaba el control para que yo derrotara algunos enemigos que le parecían a él complejos en ese momento. Entonces, un juego bonito, es un juego que también es desarrollado por una empresa, si bien es publicado por Nintendo directamente, no lo desarrolla él, sino que le dio el poder aquí a una compañía que se llama Greso. Y Greso pues le ha ayudado también en muchos otros remakes que ha llevado sobre todo a Nintendo 3DS cuando algunos juegos se publicaron allí, eran trabajo de Greso y por eso les dio aquí este espacio. No es directamente, no es la primera versión que sale después del original. Este juego tuvo una versión de DX que aprovechaba las capacidades de la Game Boy Color, que eso fue como una generación ahí perdida de Game Boy, porque no se... Es la Game Boy Pro. Eso, correcto. Sí, sí, es como un poquitico de poder adicional, pero no hay un salto como tan grande justificando que sea una El familia Game Boy diferente. X, como la quieran llamar. Ajá, exacto. Entonces, The Legend of Zelda Link's Awakening es un tipo de remake que si bien busca respetar mucho, a diferencia del Trials of Mana, a diferencia del Resident Evil, a diferencia del Final Fantasy VII, en donde hubo un esfuerzo enorme para que se vieran las capacidades de las nuevas consolas, cambiando desde el punto de vista y mucho del control de cómo se juega cada uno de sus juegos. En este se buscó que eso fuera un poquito más tradicional, haciéndolo muy moderno, sí, pero manteniendo como mucho de ese espíritu de juego como clásico. Entonces, si bien es un remake en toda regla porque cambia gráficos, se hizo desde cero, jugabilidad, algo de la historia también, algo del orden de la narrativa y el uso de los ítems, busca traer ciertas sensaciones más clásicas. Listo. Y voy yo con mi tercer remake, que está también ahí en el borde entre remake y remaster. Les voy a hablar un momentico acerca de Nier Replicant versión 1.22474487139 puntos suspensivos. Este es un juego que fue lanzado en el 2021, en abril del 2021. Está disponible en varias plataformas, en PlayStation 4, en Xbox One, en PC, que está ahí en la línea entre el remaster y el remake, porque la versión original es de apenas del 2010, entonces no habían pasado sino 11 años desde su lanzamiento original. No tocó hacerles cambios muy bruscos, visualmente es muy parecido, de hecho es donde hay menos cambios en todo el tema de la trama y los aspectos visuales. Se conserva mucho del original, solamente lo retocaron, le mejoraron la resolución, le mejoraron las texturas, un retoque visual relativamente pequeño, pero se hicieron varios cambios o varios ajustes en la jugabilidad. La razón por la que se animaron a hacer este remake es porque el segundo juego de la franquicia, Nier Automata, que se lanzó un par de años antes, le fue súper bien en ventas, pero impresionantemente bien en ventas. Puso Y la la razón franquicia en es los que ojos de la gente. Antes, mm, el Nier original no fue tan recibido y este segundo sí lo dio a conocer como nombre, pues. sí, y entonces lo que hicieron fue que dijeron, bueno, listo, entonces, ¿qué fue lo que les gustó de este Nier Automata? Absolutamente todo, la música es buena, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos un podcast, excelente juego, recomendadísimo. Y la gente de Square Enix dijo, bueno, listo, entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar el anterior
actualizarlo de alguna manera que le llame más la atención a la gente. La gente dijo, la historia está muy buena, la música es excelente, visualmente ya se siente como la generación anterior y no era ningún portento en el momento en que se lanzó. Entonces listo, los ajustes visuales, reconstruyeron algunas cosas, remodelaron otras, retocaron aquí y allá, y la jugabilidad también la retocaron mucho, porque ese era uno de los puntos positivos de Autómata que no estaban disponibles en el Nier original. La retocaron, la hicieron más dinámica, los combates más efectivos, se manejaban mejor las armas, se usaban de manera más rápida los hechizos. Todos esos detalles los pueden escuchar si se devuelven a nuestro podcast número 177, donde reseñamos en detalle ese Nier Replicant. Pero vale la pena destacar que también le agregaron un final adicional que une mejor a este juego con el siguiente de la franquicia. Entonces pues es un remake que para muchos no es tan remake, pero yo lo considero remake en el sentido de que mejoraron mucho la jugabilidad, le hicieron varios cambios en ese aspecto, y es mi tercera recomendación del día de hoy. Nier Réplica versión lo que les dije. Números locos. Listo. Entonces con esto cerremos ya este podcast número 210. Remakes, yo personalmente le tengo, mucha gente dice que son refritos nada más, pero yo les tengo muchísimo aprecio porque viéndolo a través de los ojos de jugadores más jóvenes, les veo la posibilidad de que ellos prueben juegos que de otra manera sería muy difícil que se acercaran a ellos. Viéndonos, por ejemplo, a Link's Awakening, yo no veo a mi hijo tomando un juego así de ese pixelar tan crudo como la tenía la Game Boy el día de hoy, pero en cambio este remake le permite probar la historia y la jugabilidad, que es a prueba de balas. Entonces yo la verdad valoro mucho los remakes, sobre todo cuando son de juegos que ya han pasado bastante de generación. Devolverse a Resident Evil 2 para los que lo jugamos en su momento, perfecto, pero para alguien que no aprendió a jugar con ese control de tanque es terrible. Control de tanque, cámara fija, muchas restricciones que tenía el hardware de ese momento que hicieron que el diseño del título fuera de esa manera. Pero yo entiendo por qué muchas personas de pronto se quejan de este tema de los remakes y los refritos, y es que en muchas oportunidades estos remakes o los remasters incluso requieren que el equipo de desarrollo o que algún equipo de desarrollo se dedique a eso, y si están haciendo eso no están desarrollando juegos nuevos. Entonces pues siempre está uno la molestia de que oiga, ¿por qué se ponen a reinventar la rueda si pueden estar ustedes creando carros con las ruedas que ya hicimos? Entonces uno entiende que eso tiene alguna molestia, pero si ustedes escucharon, si ustedes prestaron atención, en varios de estos de estos escenarios, lo que hacen las empresas es que contratan a empresas más pequeñitas para que se encarguen de los remakes, sobre todo si los presupuestos no son tan altos o los cambios no son tan grandes, y la empresa principal lo que hace es que presta ayuda. Entonces normalmente no es que estemos dejando de recibir juegos nuevos, aunque en algunos casos sí es cierto, pero entonces hay que valorar también estos remake y remasters, porque no todo el mundo jugó estos títulos que pudieron haber sido muy buenos hace ya 20, 25 años, en el peor de los casos 10. Con eso entonces vamos cerrando el podcast. Recuerden que lo encuentran en la plataforma que ustedes quieran y nos sirve muchísimo que interactúen con la misma. También que se dirijan a nuestra página www, pónganle el www porque si no lo ponen lo llevan a otro lado, chronicasgumba.com. Juraría, Víctor, que yo ya arreglé eso. Ah, bueno, listo. Ok, entonces sin más y agradeciéndoles nuevamente, se despide Víctor Dalos. Me encuentran en @GumbaVictor. Muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy. Y de este lado se despide César Rivera. Me encuentra en redes como @Flagstad. Los esperamos la semana siguiente, que lo más probable es que Víctor nos traiga una reseña nueva. Un saludo para todos.